estáis viendo. Pues bien, vamos a empezar con el primer vídeo del programa Pediatría para los Nuevos Niños, que tiene este nombre porque está basado en el mismo título del libro que escribí. Y para eso empecemos hablando a qué le llamo yo los nuevos niños. Pues para esto tengo que referirme a los cambios que está habiendo en la Tierra. En la galaxia, en el universo. Hay ciclos, igualmente que hay ciclos en la naturaleza, que tenemos las estaciones, que tenemos el ciclo día-noche, pues todo el universo funciona, o por lo menos la parte que conocemos funciona con ciclos. Entonces hay ciclos mucho más largos, como los que en estos momentos estamos experimentando en nuestra galaxia, en la cual está el sistema solar, donde estamos nosotros como planeta Tierra. Ya los mayas predijeron hace muchos años, con muchísima exactitud, con el calendario maya y todo lo que ellos han revelado, que pasaría lo que está pasando. O sea, que nosotros estamos en un final de ciclo y inicio de otro ciclo, que son de 25, más o menos, 25.000 años. Entonces, claro, esto lleva cambios evolutivos. Es como una maduración, ¿no? Es como cuando empieza un ciclo, termina un ciclo y empieza otro, no es solamente que volvamos al mismo sitio de antes, sino que sería un poco una imagen como una espiral en la cual se van haciendo círculos, pero siempre se sube un escalón, ¿no? Todo esto, hoy en día, quien quiera investigar en todo lo que es la física moderna, la física cuántica, mecánica cuántica, hay muchos investigadores, científicos con la mente abierta que están hablando de esto, ¿no? Entonces esto es un tema que simplemente os lo comento para poner un poco en contexto. Una de las cosas que están pasando es que en nuestro planeta, que es un experimento, parece ser que muy especial, en el cosmos o en el sistema solar o en la galaxia, hay como unos impedimentos, hay unas fuerzas que están retrasando, impidiendo esta evolución, ¿no? Para esto se dice que una serie de seres encarnado, justo en esta época que estamos hablando, se habla del famoso 2012, pero sería un poco un punto de referencia, pero en realidad son muchos años en los que estamos inmersos en esta situación. Entonces, todos estos seres que vienen aquí en este momento, encarnan en la Tierra, pues son lo que llamo yo los nuevos niños, porque son seres que, claro, están encarnando ahora, por tanto, por su edad cronológica en esta Tierra, son niños o son ya jóvenes, ¿no? Se habla pues que en el año 87 se llama el año de la convergencia armónica, porque parece ser que fue un momento en el cual se decidió, desde instancias que, bueno, aquí no viene a cuento, que hablemos, que encarnaran, que vinieran aquí para facilitar este proceso que parece ser que está siendo bastante difícil, ¿no? Entonces, esto sería lo que yo llamo los nuevos niños, ¿no? Entonces, estos niños, ¿qué tienen de especial? Estos seres, ¿qué tienen de especial? Pues podríamos resumirlo en algo que hablaremos más tarde, que es la frecuencia vibratoria. Sabéis que el universo es vibración, todo vibra, todo es vibración, y dependiendo de la frecuencia, que es la velocidad en que vibran las partículas y las ondas, si es una velocidad más lenta, se hace ondas más lentas, si es más rápida, hace ondas más rápidas. Entonces esto es la frecuencia vibratoria.
Y de esto depende el nivel de densidad o de ligereza de los seres o de los objetos, ¿no? Pues estos seres son seres que están con una frecuencia vibratoria elevada y por tanto, por sus mismas características físicas, porque esto es física, vienen aquí a, podríamos hablar de contagiar esta frecuencia vibratoria y por lo tanto extenderla, ¿no? Para facilitar este proceso. Entonces, una de las cosas que hemos de hacer tanto a nivel interno, cada uno, como a nivel exterior, es lo que yo llamo hacer sábado de la tierra. Hacer sábado quiere decir hacer una limpieza a fondo. A mí me gusta utilizar estas símiles, dijéramos, marujiles, ¿no? Y esta limpieza es lo que cuesta, porque verdad que a todos nos cuesta limpiar algo cuando está muy sucio, cuando nos hemos de poner allá a fondo y hemos de dedicar unas energías, un tiempo, algo de la casa, algo físico, algo de algún objeto, ¿no? Pues bueno, exactamente es esto, ¿no? Entonces estos niños vienen a ayudarnos a hacer esta limpieza, vienen a ayudar a la limpieza porque ellos también tienen que hacer, todavía tienen que pasar alguna asignatura, porque venimos aquí a este mundo a experimentar, venimos a experimentar la dualidad, a experimentar algo muy diferente de lo que experimentamos en otras dimensiones del ser. La limpieza que hemos venido a hacer es también una parte del aprendizaje. Si yo he venido a esta tierra en otras vidas, pero resulta que nunca, por ejemplo, siempre me he quedado con un miedo, con una emoción que no ha sido pacificada, que no ha sido armonizada, tengo que venir otra vez a probar esta asignatura, ¿no? Entonces estos niños también tienen que venir aquí a esto, pero dijéramos que tienen mucho trabajo hecho ya, tienen muchos cursos pasados. Ellos saben muy bien lo que quieren, precisamente porque tienen esta lucidez y esta claridad, ¿no? Y vienen a este mundo con una misión muy clara. A veces la olvidan. Pero me gusta verlo como... porque a veces se magnifica este tema, ¿no? Se malutiliza los nuevos niños, los niños índigo, etcétera, etcétera, por algunos padres que no saben qué hacer con esta información, ¿no? Tendríamos que verlos como con una doble visión. Una es la parte humana. Esta parte humana, al fin y al cabo, se comporta como un niño, como un ser humano que está aquí haciendo todo lo que hace un ser humano. Y por tanto, hay que tratarlos como niños, no hay que tratarlos como nada especial, ¿no? Hay que tratarlos con el respeto que se merece un niño, ¿no? Pero no como si fueran gurús, ¿no? Pero luego hay una parte de este ser que todos tenemos una parte humana y una parte que podríamos llamar la supraconciencia, y esta supraconciencia de los niños es la que manifiesta un alto nivel de evolución y para mí es la que se manifiesta en ciertos momentos que siempre son muy curiosos de ver y de reconocer, tanto por los padres como por mí como pediatra, momentos en que me sorprenden actitudes, palabras, frases, cosas que dicen, cosas que hacen, y también a los padres, ¿no? O coincidencias o como si nos dieran un punto de información en algún momento dado de lo que habría que hacer. Y creo que ahí está hablando su supraconciencia, pero luego sigue siendo un niño. Entonces, son como un acicate para allá donde están, para el medio en el que se mueven. Son un acicate, es un acicate sobre todo en la familia, en los padres, primero la madre, porque es la que los cobija, la que los
lleva dentro, la que lleva dentro al niño, y por tanto está prestando su cuerpo y todo su ser y todos sus cuerpos para, bueno, para que el niño venga, para encarnarlo, ¿no? Entonces es la primera que tiene, la primera casa, la primera morada, el primer hábitat donde el niño tiene que empezar a hacer limpieza, y ahí está, y esto pasa, ¿no? Y por eso, yo creo que por eso las mujeres tenemos diría una tendencia más manifiesta a esto, ¿no? A limpiarnos. Se sabe en todas partes que cuando hay seminarios, talleres, retiros, lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de evento que tenga que ver con lo espiritual, con la conciencia, con el crecimiento personal, la gran mayoría son mujeres, ¿no? Pues esto simplemente manifiesta que el cuerpo femenino, el ser femenino, el ser con un cuerpo femenino tiene que estar como más preparado, ¿no? Pero también son un acicate para el padre, por supuesto, para los hermanos, para los abuelos, para toda la familia, para la escuela, para los maestros, porque los maestros serían como un delegado de los padres en muchas horas del día de un niño, y ahí es donde les tocan mucho también, ¿no? Todo el sistema educativo, para la sociedad en general, ¿eh? Son un acicate porque desencadenan estos procesos de crecimiento personal, ¿no? O de despertar de conciencia, como lo queremos llamar. Entonces, digo que son oráculos, ¿no? Para sus adultos, ¿no? Porque un oráculo es un lugar, el oráculo de Delfos famoso, donde vas allá a que te diga, ¿no? a que te ayude a ver por dónde tienes que ir, ¿no? Entonces el niño hace esto. Son espejos, porque espejan, o sea, reflejan perfectamente muchos conflictos. Son niños especialmente clarividentes, con unas capacidades, múltiples capacidades mucho más desarrolladas, creativos, son muy maduros en muchos aspectos, y entonces nos traen un nuevo paradigma, un nuevo modelo de funcionamiento, ¿no? Tener esta frecuencia elevada y venir aquí a un lugar donde la frecuencia vibratoria es mucho más baja, es un problema. Algo que podríamos poner como un ejemplo para esto sería, imaginaros un edificio alto, muy alto, en el cual hay una persona que vive en el ático, arriba de todo, ¿no? Arriba de todo en un ático pues es maravilloso, hay grandes terrazas, hace mucho sol, mucha luz, se ve una gran panorámica, un gran paisaje, tiene una perspectiva maravillosa. Esto es el ático, ¿no? Y luego está el piso debajo de todo, ¿no? El primer piso, el primero o la planta baja, pues el habitante de la planta baja pues no tiene todo esto, ¿no? No tiene ni la perspectiva, no tiene ni tanta luz, ni tanta... bueno, todas estas ventajas. Pero ¿qué tiene? El de la planta baja tiene que cuando quiere salir al mundo lo tiene muy fácil. Sale y entra sin hacer prácticamente ningún esfuerzo, ¿no? Pum, pum, va, está al mismo nivel de si tiene que ir a hacer recados, a comprar, a trabajar, lo que sea. El del ático tiene que bajar cada vez y tiene que subir cada vez. Olvidémonos de que hay ascensor, imaginémonos que no hay ascensor, que solo hay escaleras. El problema es que la persona que está en el ático, si tiene que salir al mundo, le supone un esfuerzo y le supone perder aquella situación privilegiada que tenía arriba y tener que ir por algo donde se ve mucho más limitado, donde hay mucha gente, donde hay gente que te molesta, ruidos, etcétera, ¿no? Y bueno, y luego cuando sale de ahí, tiene que volver a su lugar, a su casa,
pues tiene que volver a subir un montón de escaleras, es un esfuerzo, ¿no? Esto sería un poco parecido, un símil que se me ocurrió, bastante gráfico, para entender qué pasa con estos niños, ¿no? Con estos seres de una vibración más elevada. También habría que decir que no solo los niños tienen vibración, tienen una frecuencia vibratoria X más elevada, sino que muchas personas adultas, esto lo digo en el libro también, es como si los genios, las personas que han sido genios, maestros iluminados, bueno, ha habido muchas personas así en el mundo, en la anterioridad, también eran seres de una elevada frecuencia vibratoria, a veces porque ya la traían o a veces porque la conseguían a través de su trabajo, a través de su interiorización, de su trabajo de conciencia, de su proceso personal, ¿no? de autoconocimiento. Y los genios, las personas que han tenido altas capacidades y mucho talento, pues también eran así. Y esto les traía dificultades, ¿no? Fijaros también muchos artistas, grandes artistas, músicos, ¿no? Que les traía dificultades, la dificultad precisamente de adaptarse al mundo, de funcionar por el mundo, ¿no? Es como si estuviera reñida una cosa con la otra. Y tiene esta explicación que es muy lógica, ¿no? Los adultos, que llevamos muchos más años aquí, por lo menos en esta vida, que ellos, lo que les tenemos que aportar es esto, es esta ayuda, esta protección, enseñarles, ¿no? Darles esta información, irles apoyando a cómo funcionar y cómo repartir esta vibración que ellos llevan por el mundo. Lo que antes eran pocos, que si había genios, había contados, es como si hoy en día todo un ejército de genios hubiera venido aquí. Sería un poco esto, ¿vale? En el proceso de esta función que ellos hacen, que hemos hablado de acicate, en la cual desencadenan procesos de crecimiento, de conciencia, como lo queramos llamar, pues vemos cómo los niños a menudo son el síntoma familiar. O sea, la familia es un núcleo donde existe una dinámica, unas dinámicas, una energía, ¿no? Y pasan cosas. Pasan cosas buenas, cosas malas, pero hay conflictos, siempre hay conflictos, más o menos evidentes, más o menos gordos. Y entonces el niño generalmente, al ser el ser más puro, más transparente y también más vulnerable, es el que manifiesta con más seguridad y casi siempre el conflicto que hay en la dinámica familiar. Los conflictos que los padres no quieren ver o no quieren sacar a la luz, no quieren reconocer o no son capaces porque están totalmente inconscientes, el niño es como si fuera una antena, los capta y es el que, como no con el lenguaje lógico y racional, dice, está pasando esto, señores, hagamos algo, pero lo hace de otra manera, lo hace a través de síntomas, que es como lenguaje simbólico, ¿no? Entonces hay que aprender a leer, eso es como otra lengua, es que aprender otro idioma, y hay que aprender a leer qué es lo que nos está diciendo el niño con un síntoma. Por lo tanto, el niño sería el síntoma familiar generalmente, es como una especie de grieta por donde afloran los conflictos, ¿no?